Nos habíamos quedado en esto de las condiciones de estabilidad que se derivaban. Voy a ver si puedo hacer que se vea. Que no se queda. Bueno. Habíamos hablado de este círculo unitario. Lo que habíamos dicho es que lo que se busca es que las raíces de la ecuación característica inversa estén dentro de ese círculo unitario. Entonces, la idea es que tenemos la fórmula cuadrática, la que tú hemos conocido de allá de la secundaria, con la diferencia de que acá, en vez de tener b al cuadrado menos 4ac, 2a, tenemos los betas de la ecuación AR2. Recordemos que esta, la inicial que habíamos analizado, era la AR2. Entonces, la idea es ver de estas raíces que estamos derivando, cuáles son las restricciones que tienen que tener beta 1 y beta 2 para que el proceso sea estacionario, ¿ok? O estable, que se dice también, en condiciones de estabilidad. Entonces, lo que necesitamos es que esas raíces sean menor a 1 en valor absoluto. Y ahí es donde empieza un poco de dolor de cabeza. Afortunadamente, yo ya hice el trabajo por ustedes. Entonces, lo que teníamos casi siempre, digamos, recuerden que lo que estaba dentro del paréntesis, dentro de la raíz, perdón, no del paréntesis, era lo que determinaba si uno estaba trabajando con números reales o números imaginarios. Si es mayor a 0, estamos trabajando con números reales, entonces ahí el análisis es un poco más fácil, entonces empezamos con lo más fácil. Suponiendo que son mayor a 0, uno sabe que las raíces van a ser reales y ahí uno puede derivar, entonces, que esto sea menor a 1, hace uno que le toca hacer el álgebra, es un poco pesado, pero uno puede llegar a esa condición. Y después, entonces tenemos el más, eso es con el más, y después tenemos el menos. Uno hace todo el álgebra, de nuevo, para que el álgebra es una desigualdad, por eso es un álgebra un poquito pesado. Pero tráiganlo en la casa, si tienen un rato libre, se puede, llegan a esta condición y después a esta otra condición. O sea, llegan que la suma de beta 2 y beta 1 tiene que ser menor a 1 y la diferencia tiene que también ser menor a 1. ¿Okay? No es como para repaso de álgebra de hace un tiempo, y encima con desigualdades, entonces son áreas debajo de una recta, o sea, divertido, que las cruce de las áreas. Pero después tenemos el problema si esto es menor a 0, ahí es donde la cosa se complica un poquito más. Si la cosa es menor a 0, lo que ya sabía uno es que a uno lo introducían al terreno de los números imaginarios, por lo menos yo lo vi recién a eso en la universidad. Entonces ahí le tocaba a uno separar esto en esta parte y había un menos 1, ¿okay? Y tenemos que definir un número imaginario que era i, de forma tal que la raíz de i, o i al cuadrado, fuese negativo. O sea, una cosa medio rara, pero es la única forma de resolver esto. Entonces obtenía uno esta parte, que era la parte real, y esta que es la parte imaginaria. Si no se acuerdan, un poco de álgebra, ¿no? Le toca repasar esa parte. Y obtienen, obviamente, de nuevo, la parte de los números complejos, que los números complejos tienen su parte real y su parte imaginaria. Entonces, como para estacionariedad necesitamos que el módulo o la distancia que determina en ese plano de números reales y complejos sea menor a 1, lo que necesitamos es que esto al cuadrado más esta parte al cuadrado, la raíz de eso, que es una medida de distancia, es el módulo que se dice, sea menor a 1. Dado eso, entonces ahí sí nos eliminamos, digamos, la parte del i, digamos. Y ya una vez que trabajamos, ahí de vuelta hacemos pura álgebra, sacamos, simplificamos y demás, eso simplifica con esto, o sea, es pura álgebra, pura y dura. Y llegamos a esta condición. Entonces, básicamente lo que nos queda, elevando todo eso al cuadrado, invirtiendo la desigualdad, que beta 2 tiene que ser mayor a menos 1. Esa es la otra condición. Entonces, tenemos tres restricciones. Esas son las tres restricciones de que después de hacer toda esa álgebra llegamos. Son tres desigualdades. Y entonces, sumando las dos primeras, eso es simplemente un poco más de álgebra todavía. Eso nos da menor a 2, hacemos un poquito de álgebra, porque esto más esto nos da 2, esto menos esto se cancela, entonces, y nos queda 2 de este lado, dividimos los dos lados por 2, entonces nos queda beta 2 menor a menos 1.
¿Ok? Entonces tenemos, y tenemos la tercera restricción que es esta, entonces tenemos que en valor absoluto beta 2 tiene que ser igual a menor, en valor absoluto tiene que ser menor a 1. Entonces podemos volver a reescribir estas restricciones de esta forma. Esta es básicamente la final restricción que obtenemos de las condiciones que tienen que cumplir los betas, beta 1 y beta 2, para lograr que el proceso AR2 sea estacionario. Eso es básicamente las condicionales que hemos llegado. Entonces vamos a tener raíces complejas. Si tenemos esto, lo acabamos de derivar. Entonces esta es la condición para que tengamos raíces complejas si es que ocurre. Entonces básicamente podemos derivar lo que se llama, no lo vamos a usar mucho en la clase, quédense tranquilos. Es simplemente los efectos de entender qué está pasando. Esto se llama triángulo de Strelkowski. Este es un nombre raro, digamos. Pero básicamente lo que queremos es que para que haya esta estacionariedad, la beta, acá está, sí, acá está, beta 1 y esto es beta 2. O sea, ¿cuáles son los valores entre los cuales vamos a garantizar esa estabilidad? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que tiene que quedar dentro de este triángulo. Dentro de este triángulo. Si nos salimos de ese triángulo, básicamente vamos a tener inestabilidad o no estacionariedad al menos. ¿Okay? O sea, el proceso es inestable o no estacionario. Pero de nuevo, en general lo que la gente hace no es andar con el triángulo de Strelkowski, sino que básicamente lo que hace la gente es hacer el cálculo y fijarse si el modelo que uno ha estimado, ya lo vamos a ver con comando de stata, que es muy simple, lo que uno se fija es que las raíces que estemos obteniendo estén dentro de este círculo. Eso es básicamente lo que ocurre en la práctica. O sea, la máquina, en una fracción de segundo, hace eso. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, con este ejercicio muy sencillito, con stata, son 4 comandos, es súper fácil. Y vamos a ver cómo se ve, cómo lo hace stata y cómo se ve. Y en general también otros programas hacen lo mismo. También trabajó con eBius. eBius tiene la misma lógica. Uno hace la estimación y después se fija la estabilidad del modelo que uno está estimando. Estabilidad o estacionariedad. Entonces, stationarity exercises. Vamos a buscar estacionariedad. Tengo estos 4 comandos. Listo. Entonces, fíjense que lo que hace la máquina, justo lo que le estaba diciendo, calcula en este eje la parte real y en este eje la parte imaginaria, y lo que calcula, digamos, es el círculo y se fija dónde está. Ya en este caso, por ejemplo, la gente más o menos se preocuparía, porque lo que uno quiere es que esté estrictamente dentro de este círculo. Está justo acá, entonces esto no termina de gustar, típicamente. A la gente no le gusta que estés tan sobre la línea. Peor, obviamente, si se sale del círculo, digamos, pero que esté tan sobre la línea, ya la gente le angustia a la gente. Obviamente uno puede trazar este gráfico o uno puede calcular lo que se llaman eigenvalues. Ya vamos a llegar a hablar porque también se puede hablar de eigenvalores o módulo de los eigenvalores. Eso viene de conceptos de álgebra matricial o álgebra lineal. Y estos son los betas que hemos estimado. Sí, fíjense que está súper cerca de 1. A esto a la gente le preocuparía. A la gente no le gusta que esté tan cerca de 1. Y les gusta que esté o bastante por debajo de 1, que yo, 0.8, 0.85, algo así. O que se salga completamente de 1. O sea, decir, bueno, ya. Pero incluso cuando está tan cerca de 1, a la gente no le gusta. No le gusta. Es muy probable que la evidencia diga que, más allá de lo que diga acá, a la gente no le termina de convencer. No sé qué, cumpla con las condiciones de estabilidad. Esto es lo que a la gente le gustaría obtener, en general. Este es el círculo.
Y típicamente uno lo que quiere es que esté estrictamente ahí. O sea, que quede acá adentro. ¿Okay? Completamente adentro. Ahí uno ya se queda más tranquilo y uno procede. Uno dice, se cumple estacionalidad, puedo concluir que más o menos se comporta bien y uno sigue. Y uno sigue. Normalmente uno siempre va a hacer esta prueba cuando uno hace estimaciones de series. No sé si en todos los modelos de serie, muchos modelos de serie, pero en general dentro del esquema clásico, especialmente en el modelo ARIMA, la gente lo haría. Obviamente, en general uno no va a hacer ni un AR1 ni un AR2, sino un ARP. Entonces, obviamente va a ser muchas más raíces. Entonces tenemos un polinomio de rezagos grande. Y si se acuerdan allá de álgebra, allá lejos y en el tiempo, lo que les decían a ustedes que cuando ya tienen un polinomio de grado 3 o más, sacar las raíces ya es bien difícil. Digamos, típicamente uno le metía la calculadora y iba probando, digamos, hasta que se llegaba a algo. Pero no era tan fácil, digamos, ¿ok? Sacar las raíces de este polinomio de grado P encima, ni siquiera ni grado 3, ni grado 4, ni grado 5, grado P, o sea, un grado, de cualquier grado, digamos, ¿ok? Entonces, la idea es sacar las raíces de este polinomio característico. Y lo que se hace, en general, lo que decimos, de nuevo, es fijarnos que las raíces de este polinomio característico inverso estén dentro del círculo unitario. Eso es lo que la gente hace. ¿Okay? Y de hecho, lo que uno haría es hacer un modelo ARMA PQ, o sea, uno pondría todos los modelos autorregresivos, más de la parte de media móvil, y a todo eso le sacaría uno la raíz, porque uno tendría un polinomio de rezagos, de los rezagos de acá, de la parte autorregresiva aquí, y la parte de media móvil acá, si uno quiere. Entonces ahí sí la máquina obviamente de vuelta le toca calcular eso y fijarse si todas las raíces de ese super polinomio, no las vamos a derivar, quédense tranquilos, vamos a dejar que la máquina lo calcule, pero la idea es, la intuición es esa, lo que le digo adentro de ese círculo. Antes de pasarme a esas conversiones que muestra Leventis, que son importantes, pero no es crítico. Por ejemplo, uno puede hacer en este modelo. Sigamos usando este modelo. Supongamos que ustedes digan, no, es que a mí no me parece que sea un AR2, sino un AR5. Un AR5, por poner un ejemplo sencillo. Entonces ahí tengo 5 raíces que estoy calculando. 5 raíces no, 5 rezagos. No 5 raíces. Y acá, fíjense que sigue dando dentro del círculo unitario. O sea que por lo menos, al menos en términos de estabilidad se sigue cumpliendo. Y así uno podría exagerar la cosa, si tenemos ganas, de un AR10. Miren, acá está bonito justo un AR10, da con justo las raíces ahí bastante bien comportadas. Uno debería poner AR1, 2, 3, 4, sin estimar, no. O sea, lo que habíamos dicho en la clase, la anteclase pasada, no, la clase pasada. Lo que uno hace no es correr todos los modelos con todos los rezagos, sino que uno corre varios y deja que los criterios de información más o menos le indiquen a uno cuál es el mejor modelo, digamos, ¿ok? En términos de bondad de ajuste. Uno corre varios modelos y corre el que da la menor cantidad de bondad de ajuste. Nos fijamos, por ejemplo, rápidamente, sin ver la bondad de ajuste porque nos demoraríamos, que acá solamente el primer rezago da significativo, mientras que ya el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya todos los demás ya no dan. Entonces, en general, creo que este se quedaría, uno que haría un AR1, un AR2, y no creo que se enredaría uno mucho más. Creo que está prestando atención. Hay que estar prestando atención. Obviamente podemos pasar de un... Por eso la gente se queda típicamente con NAR1. NAR1 es bastante completo como modelo. Por eso AR1 estacionario se puede expresar como un modelo de media móvil. Entonces uno puede escribir esto y hacer sustitución recursiva. ¿Ok? Entonces básicamente hacemos la sustitución recursiva y podemos reescribir un modelo AR1 como un proceso de media móvil infinito.
Pero bueno, el modelo de media móvil infinito es mucho más complejo. Entonces la gente se queda con el R1. No, está bien. A la gente le gusta más. ¿Ok? Entonces podemos escribirlo con proceso de media móvil infinito. Entonces, entre estimar algo enredado y estimar algo más simple, la gente se queda por lo más simple. Lo podemos reescribir también con el modelo de operadores de rezago. Y de acá, si ustedes se acuerdan de álgebra, digamos, también, les decían que si esto es diferente a 0, podemos escribir esto. Y dado eso, podemos escribir por propiedad distributiva del valor absoluto, podemos escribir esta expresión. Dado esto, podemos escribir esto que es menor a 1. Entonces tenemos que esta expresión se puede reescribir como una suma infinita. Escrita así. Es lo que le daban a uno en, no sé, a mí creo que me lo dieron allá como en cálculo. Y es la parte series de cálculo. No es cálculo, es una clase de matemática. Que le dicen a uno que esta expresión se puede reescribir como una sumatoria infinita de una expresión que va a 1 menos un número que es menor a 1, y esto es una propiedad de series. Vamos a tomar series, bueno, había una propiedad de series que daba eso. No me entré en detalles, o sea, tampoco les voy a pedir en los exámenes cosas como esa, pero como para que lo sepan que toda esa matemática que vieron en algún momento para algo sabía. También pueden pasarse de un ARP a un MA infinito, también usando las mismas técnicas que con un AR1. Hacen lo mismo. Entonces, básicamente tienen un polinomio de orden P. Si esto es diferente a 0, pueden reescribirlo de esta forma. Entonces, ET dividido en un polinomio de rezagos. Y de ahí pueden sacar ¿cómo se llama? Una serie, digamos, ¿sí? MA infinito. No vamos a entrar en detalles de eso. Bueno, ¿qué es lo que sí nos va a preocupar todo el santo tiempo y la gente molesta mucho con esto? Este es probablemente dentro de técnica de serie de tiempo clásica, la que a la gente más le molesta, que son las famosas raíces unitarias. Y de hecho hay una cantidad infinita. Vamos a ver algunos, porque de hecho todos los días yo voy aprendiendo alguna nueva prueba unitaria. Hay como un montón de raíces unitarias. ¿Ok? Básicamente las raíces unitarias se refieren a esa raíz del polinomio de rezagos. ¿Okay? El polinomio de rezagos. Ok, por ejemplo, si en un proceso R1 hay raíz unitaria, entonces básicamente beta es igual a 1. Entonces la raíz unitaria es exactamente igual a 1. Por eso se llama raíz unitaria, viene de ahí. Entonces está diciendo que beta es igual a 1. O sea, básicamente que tenemos una caminata aleatoria. Esa es escrito así, para que sepan, esto se llama caminata aleatoria. Un proceso autorregresivo de orden 1, donde beta es igual a 1. Eso es una caminata aleatoria. Esa es la definición de una caminata aleatoria. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que a la gente no le gusta. No le gusta que uno esté lidiando con una caminata aleatoria. O con raíz unitaria en general. O sea, el problema es que tienen esas caminatas aleatorias, o en general cualquier polinomio, tal que sus raíces sean unitarias, y que parece que fuesen estacionarios en muestras pequeñas. Y tristemente en economía lidiamos muchas veces con series cortas, digamos. Si las series fueran súper largas, la vida sería más fácil. Pero típicamente vamos a lidiar con muestras más chiquitas. O sea, nosotros típicamente un economista no trabaja con millones de observaciones en una serie de tiempo. Trabaja con unas 50, 100, 200, uno tiene mucha suerte. Entonces es muy importante, y hay toda una literatura infinita, digamos, en econometría teórica, que tratan de probar esas cosas, de cómo todas estas cosas fallan si hay raíces unitarias. Entonces, básicamente, si uno trata una serie que tiene raíz unitaria como estacionaria, vamos a tener resultados erróneos. Erróneos en el sentido que van a ser todos espurios. O sea, casi siempre hay preocupaciones de sesgo e inconsistencia, especialmente inconsistencia. Básicamente que cuando la muestra sea grande, los resultados que estamos obteniendo son inconsistentes, que las estimaciones que estamos teniendo básicamente son equivocadas. Todas las conclusiones que obtengamos son equivocadas. Entonces a la gente no les gusta. Vamos a ver el tema de raíces unitarias, un poquito más adelante. Vamos a ver, por ahora vamos a suponer que todo está funcionando bonito, ¿okay? Por el momento. Y más adelante vamos a ver las diferentes pruebas, porque hay muchas,
De hecho, esta sección yo ya tengo suficiente material como para agrandar más esta sección y mostrarle más pruebas de raíces unitarias. Porque hay mucha variedad de pruebas de raíces unitarias que tratan de atender diferentes preocupaciones que hay de esas pruebas de raíces unitarias. Pero no lo vamos a ver todavía. Supongamos por un segundo entonces que todo anda bien. Entonces acá sí por fin aparece ARIMA. Vamos a ARIMA. ARIMA PDQ. ARIMA PDQ. ARIMA PDQ. Vamos a ver qué significa eso. Muchas series no tienen media constante. Eso es raro, digamos. Eso es súper raro. Que no tengan serie constante. Típicamente que yo el PIB. Casi, esta es la serie de Estados Unidos, porque casi cualquier lado uno va a ver que el PIB en general crece. Un poco más, un poco menos, pero típicamente crece. Bueno, Argentina es una excepción de esa regla, crece cuando quiere. Entonces, lo que uno vería es algo así. Entonces, claramente, cualquier serie de PIB en general no tiene media constante, digamos, la media va subiendo. O sea, es medio, un poquito trivial. Entonces, en general, no van a ser estacionarios. O sea, típicamente una serie en nivel no va a ser estacionario, por definición, porque la estacionariedad dice que los momentos tienen que ser constantes a través del tiempo. Ya cualquiera de estas series ya no tienen la esperanza o por medio constante a través del tiempo, entonces son series por definición no estacionarias. Obviamente, entonces tenemos no estacionarios que incluyen caminata aleatoria, ya lo acabamos de ver, o caminata aleatoria con deriva. Vamos a estudiar un poquito esos diferentes procesos no estacionarios. Si la serie, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente muchas veces lo que hace sencillamente es diferenciar la serie. Entonces, por ejemplo, en el caso del PIB, es una buena estrategia porque uno dice, bueno, a mí no me interesa el PIB, sino que me interesa el crecimiento del PIB. O sea, eso es lo usual. La gente dice, no, a mí está bien, esto no es estacionario, el PIB en nivel, pero en general a la gente no le interesa, digamos, que el PIB crezca, casi siempre crece, dice, sino, bueno, pero a mí sí me puede interesar la tasa a la que crece el PIB. Eso sí puede ser más interesante. Y llevarlo a estudiar al crecimiento del PIB respecto de otras cosas. No está mal, pero si logramos que diferenciarlo una vez ya es estacionaria, ya puedo estudiar la serie en primera diferencia, entonces se dice que eso es integrado de orden 1. Entonces, esa es la jerga de series de tiempo, digamos. Cuando una serie ustedes la diferencian una vez y habiéndola diferenciado una vez, uno ya logra que sea estacionaria, uno ya habla de serie integrada de orden 1. ¿Ok? Serie integrada de orden 1. O dos veces, entonces es integrada de orden 2. Típicamente, en economía lidiamos con series de orden 1. Típicamente. Puede ser de 2, pero típicamente lidiamos con series de orden 1. Si una serie obviamente la tenemos que diferenciar de veces, va a ser raro, pero podría pasar, entonces ya una integrada de orden D. De ahí viene ARIMA y DQ. La D es la cantidad de veces que tenemos que diferenciar la serie para lograr que sea estacionaria. Entonces, lo que les decía, típicamente una serie que es creciente va a ser no estacionaria, pero bueno, perfectamente podemos utilizar todas esas herramientas del modelo ARMA, pero previamente a utilizar esa artillería que acabamos de estar estudiando, lo que hace uno es diferenciarla la cantidad de veces que sea necesario para lograr que la serie sea estacionaria. Esa es usualmente la estrategia. Esa es usualmente la estrategia de análisis. Entonces lo que hacemos es básicamente diferenciar de veces, típicamente una o dos veces, uno no se enloquece. Y ahí utiliza uno ya los modelos con un regresor, dos regresores, en la parte harta regresiva, la parte de media móvil y uno trabaja. ¿Okay? Pero primero hay que diferenciarlo para lograr evidencia de estacionalidad. Lo que necesitamos obviamente es saber cuántas veces lo necesitamos diferenciar. Y luego procedemos con la parte de ARMA. Obviamente lo que vamos a ver es cuándo vale la pena, y por eso uno antes de tomar primeras diferencias o segunda diferencia o cuarta diferencia, uno hace un pequeño estudio
de cuál será probablemente el proceso con el que uno está lidiando. Por ejemplo, el proceso clásico con el que uno puede estar lidiando es una camioneta aleatoria. ¿Ok? Pero también podría ser una camioneta aleatoria con deriva, vamos a ver qué significa eso, o un modelo de contendencia determinista. Vamos a ver qué significa también eso. Hay diferentes estrategias. Obviamente, la dificultad está en ver sobre si efectivamente estamos obteniendo estacionariedad. Entonces, antes de tomar primera diferencia o segunda diferencia, uno tiene un poquito de cuidado. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente cómo se ve una serie ya real. Porque todo lo que he trabajado hasta ahora son series ficticias. Veamos una serie real de aprecio de las acciones. Voy a abrir otra instancia de Stata. Esta es una serie de precio de acciones. Vamos a verlo por parte. Por eso le digo que series también le gusta mucho a la gente que le gusta finanzas. Esto creo que ya está instalado, así que no me molesta. Lo que pasa es que este Fetch Yahoo Quotes lo tienen que instalar primero. Yo ya lo instalé, entonces va a correr, pero si no le toca instalarlo. Entonces esta es la comportamiento típico de precio de una acción. Entonces hay una época que está acá, la empresa se fue a pique, después viene una época de crecimiento, hay una crisis, después esa crisis volvió a surgir y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo clarísimo, donde la media claramente no es constante a través del tiempo. O sea, es medio obvio, ¿ok? Bastante obvio que eso no va a ser. Pero debemos tomarle la primera diferencia. Si le tomamos la primera diferencia, y tiene algo de sentido tomar la primera diferencia. ¿Por qué? Porque uno esperaría que una empresa, en general, nunca va a tener ganancias permanentemente, porque todo el mundo va a salir a comprar. Y si esas pérdidas permanentemente, todo el mundo la vendería. O sea, en cualquiera de los dos casos, la acción tendría a desaparecer si fuera permanente. En cambio, alrededor de cero es donde más o menos se va a encontrar la cosa. O sea, va a haber épocas donde la gente pierde, la acción pierde, y hay épocas donde la gente gana. ¿Okay? ¿Okay? Obviamente, otra discusión es el tema de la varianza, pero omitamos esa discusión por el momento, porque obviamente hay épocas en donde tiene muy poca varianza, donde fue una acción segura, entonces, en cambio, hay otras épocas donde la acción es riesgosa, digamos, que básicamente se fue súper alto. Va a haber modelos, cuando cerramos varias de estas cosas, que sí tratan de modelar eso. Pero tratan de modelar entonces no lo que se llamaría el primer momento, que es la esperanza, que es lo que estamos modelando ahora, sino la varianza, que es el segundo momento de la distribución. ¿Okay? Entonces esas son las dos cosas que siempre uno tiene que tener en cuenta. Entonces uno tiene la presunción de que es posible estudiar las primeras diferencias en vez de la serie en nivel. Que ya habiéndole tomado la primera diferencia, ya estamos bastante bien parados. Pero lo veamos. Lo veamos. Vamos a la caminata aleatoria, que es probablemente el proceso más clásico que lo que la gente estudia. Por lo menos para empezar en el tema, digamos. Obviamente hay un montón más. Pero la caminata aleatoria es un clásico. La caminata aleatoria es un clásico. Entonces, la caminata aleatoria es así. Y lo que podemos hacer, como ya lo hemos escrito antes, es definirlo como un proceso más infinito, haciendo sustitución recursiva. Podemos tomarle esperanzas. Vamos a tomar las esperanzas así. Esto es el valor de X en el inicio de los tiempos. Recordemos que esto es una ID, un ruido blanco. Vamos a tomar la esperanza condicional. Esto obviamente va a ser X0. Pero la espera, como esto es ruido blanco, entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Y nos va a quedar esta expresión. Entonces sí podríamos decir que en una esperanza, una camioneta aleatoria, es estacionaria. Quizás sí, quizás sí. Pero veamos la varianza ahora. Varianza, vamos a también tomar esta expresión con un proceso más infinito. Entonces escribimos esto.
propiedad de varianza, dado que es una serie ID, podemos describir esta expresión. O sea, no nos interesan las covarianzas porque eso se va a volver siempre 0. En cambio acá, sí, voy a tener la varianza de x condicional en x, eso me va a dar 0, pero esto va a ser sigma, esto va a ser sigma, esto va a ser sigma. Vamos a tener un montón de sigmas. O sea, vamos a tener sigmas desde acá hasta el infinito, ¿okay? O por lo menos hasta t veces. T veces. Pero va a ser hasta ya. O sea, entonces sumamos t veces sigma cuadrado. Entonces ahí ya esta expresión nos está diciendo que es no estacionario. Porque la varianza cambia, ¿okay? A través del tiempo. Entonces ya nos está diciendo que es una función de t, por lo cual no es un proceso estacionario. Solo con eso ya decimos, típicamente la caminata aleatoria es un proceso no estacionario. Es el ejemplo clásico. Si tomamos en cambio la primera diferencia, entonces ya tenemos esta expresión y lo que hacemos si tomamos la primera diferencia estamos teniendo esto. Si tomamos esto y esto es la primera diferencia, ya sé como normalmente se denota la primera diferencia, tenemos una nueva serie Z que va a ser igual al ruido blanco. Al ruido blanco. Y hacemos el mismo proceso, o sea, lo que podemos hacer es, bueno, podemos a ver si esto es una caminata, no, pero no lo tengo ya con, bueno, pero el camino, por definición, un ruido blanco es estacionario, porque tiene una media y una varianza que no depende del tiempo. Lo podríamos probar, pero lo vamos a omitir por ahora. Entonces, típicamente una caminata aleatoria es el ejemplo típico y clásico de una serie integrada de orden 1. Porque diferenciándola una sola vez, ya logramos que sea estacionaria. Después hay otra cosa que se llama estacionaria con deriva. Estacionaria con deriva, que es ligeramente diferente, pero también es muy importante. O sea, ahí lo que le hacemos es la misma historia, o sea, le ponemos el beta 1 igual a 0, pero el beta 0 acá, al principio de los tiempos, o por lo menos parte del proceso de generador de datos. Eso, aunque suena trivial, porque dice, bueno, estamos poniendo una ordenada al origen, no más, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, resulta que si uno hace un poquito de álgebra, álgebra no, de sustitución recursiva, suponiendo, para que el ejemplo sea simple, supongamos que en el inicio de los tiempos este proceso tenía valor 0. En el inicio de los tiempos la serie partió de 0, porque esto es fácil de manejar. Entonces en 1, esto es 0, esto es beta 1, y acá es 0 y queda E. Entonces fíjense que ya con 1, solamente habiendo incluido esto me está introduciendo una ordenada al origen. Si me voy a 2, voy a tener lo mismo, que estoy sustituyendo acá, ya me queda 2 beta 0, y así sucesivamente. X3, entonces me va a quedar beta 0 más 2 beta 0, me va a quedar 3 beta 0 más todos estos términos de error. Y así sucesivamente. Entonces, esa deriva, lo que me termina generando es una tendencia. Una tendencia. Eso es lo que me está generando, la deriva. La deriva termina generando una tendencia más, obviamente, una tendencia determinística, no una tendencia aleatoria, más un proceso que va de 1 a t de términos de error. ¿Okay? Es por pura sustitución de error recursiva que uno llega a eso. Y obviamente, si uno le toma la esperanza a esa última expresión, tenemos esto, y como la esperanza pasa a través de funciones lineales, y esto es I y D, entonces esto es 0, pero nos queda esta expresión. Ya ahí uno se da cuenta, ya no es estacionario, porque la esperanza depende del periodo del tiempo en el que estamos parados. Entonces ya es no estacionario. Pero también le podemos sacar la varianza a la misma expresión esta, a la misma. Entonces, la varianza a través de una función lineal, lo pasamos acá, S y D, entonces no me importan las covarianzas. Y por propiedad de varianza, vamos acá, t al cuadrado, bueno, esto es varianza condicional en x, y esto, tanto que es condicional en x, y esto es t, que es una constante, y beta 0, que también es una constante, la varianza de eso es 0. Entonces me queda esta expresión. Entonces la varianza pasa a través de la función de sumatoria, porque la E es una I y D, entonces tengo una sumatoria de varianzas. Entonces tanto la esperanza como la varianza dependen del periodo t. Entonces también la caminata aleatoria con deriva es un típico ejemplo de una serie no estacionaria. Otro clásico.
Entonces, dado eso, entonces uno dice, como es no estacionaria, veamos qué pasa si le tomamos la primera diferencia. Si tomándole la primera diferencia a una caminata aleatoria con deriva, obtenemos una serie estacionaria o no. Tomamos la primera diferencia, entonces nos fijamos, se cancela, entonces nos queda solamente esta partecita. O sea, toda esa parte de t, como es t menos 1, se va. Entonces, obviamente, la esperanza de esta expresión nos da beta 0, entonces ahí estamos bien parados, decimos eso no depende del periodo de tiempo, entonces hay evidencia de estacionalidad, por lo menos en la esperanza. Y la varianza también, porque básicamente la varianza de beta 0 es 0, la varianza de ET es sigma cuadrado. Listo. Entonces, este es otro ejemplo donde tomando la primera diferencia vamos a obtener una serie integral. ¿Okay? O sea, va a ser una serie estacionaria. Entonces, también la caminata aleatoria con deriva es un ejemplo de una serie que es integrada de orden 1. Integrada de orden 1. Vamos ahora a una tendencia determinística. O sea, otra posibilidad es que desde el inicio, en realidad, la serie se comporte así, que tenemos una tendencia, o sea, que básicamente xt es beta 0 más beta 1 y beta 1 es la pendiente de tendencia. ¿Okay? Si le sacamos la esperanza a eso, la parte está fácil, porque no hay que hacer sustituciones ni nada. Esto sí depende de t. O sea, claramente ya es no estacionario, ¿okay? Porque depende de t. La varianza también, entonces vamos a tener esta expresión, lo podemos distribuir, esto es I y D, entonces la varianza de beta 0 es 0, la esperanza de beta 1 por t, porque dado que t es constante, también es 0, entonces nos queda solamente esta parte, entonces es esto que tengo acá y nos queda sigma cuadrado. Esto entonces no depende de t, pero si la esperanza, entonces es no estacionario, incluso si la varianza es constante. Sacamos la primera diferencia, que acá es donde se enreda un poquito la cosa. Nos fijemos con cuidado qué va a pasar, dado que la t tiene una tendencia determinística. Tenemos esta expresión, acá, y su rezago, que es esto que tenemos acá. Dado eso, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, esto menos esto, pero tenemos que tener esto que está acá, que también se ve aquí, pero nos va a quedar esta parte que está acá. O sea, beta 1 va a seguir apareciendo. Entonces, beta 1 va a quedar acá y nos queda la diferencia de los términos de error. Entonces, la primera diferencia de los términos de error. Entonces, sacamos la esperanza de eso. La esperanza de esto es 0. La esperanza de esto es 0. Entonces, nos queda esto. Entonces, por ahí se ve bien. Claro, la varianza, hay que acordarse que la expresión es esta. Y esta varianza que tengo acá, y hay que tener cuidado. Porque la varianza de beta 1 sí puede ser 0, claramente. Es 0, porque es una constante. Pero nos fijemos de esto. Por propiedad de varianza, acá no va a ser la varianza de ET menos la varianza. Hay que repasar. Esto es menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado por propiedad de varianza, entonces no me queda la varianza de más la varianza de ET menos 1. Eso es por propiedad de varianza. Si no se acuerda, repasa. Entonces lo que nos termina quedando esto es sigma cuadrado y esto que está acá es sigma cuadrado. Entonces nos queda 2 sigma cuadrado, que tampoco depende de t. Pero hay un problemita que nos está generando acá, que es que le estamos aumentando la varianza. ¿Okay? Se vuelve más impreciso. ¿Okay? Entonces es el costo de haberlo hecho así. Eso sí, pero la varianza está subiendo. ¿Okay? Es estacionaria, pero con más varianza. Entonces, son esas cosas como esos costos. Entonces, típicamente lo que hace la gente, nunca le toma primera diferencia a una serie para sacarle tendencia. O sea, si una vez cosa que uno ve que tiene tendencia, lo que hace la gente, y lo que hacen las máquinas y los software en general. O sea, le ponen algún término de tendencia y a la serie neta de tendencia se la estudia, pero neta de tendencia. No se hace esto. Precisamente por este problemita. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Estudia la estacionalidad, pero con las series netas de tendencia. Entonces se trabaja con los residuos, típicamente. Rápidamente, un ejemplito muy sencillo en Stata. Porque últimamente Stata es bastante amigable con la codificación, entonces vamos
Vamos a mostrar cómo se ve eso con Stata. Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla, vamos a limpiar la memoria, agregamos, armamos 100 observaciones, muy sencillo. Vamos a hacer ¿qué es lo que está haciendo este código? Para que quede claro. Entonces estamos haciendo, limpiando la memoria, fijando 100 observaciones, fijando la semilla, esto para simplemente poder reproducir como corresponde. Generamos una variable tiempo que simplemente corresponde al número de la observación, eso es fácil. Le decimos que es una serie de tiempo que depende de esto. Generamos un término de error, ID, random normal, que es completamente independiente, esto es ID. Entonces generamos un proceso estacionario en primera diferencia, una caminata aleatoria con deriva. Entonces le generamos igual al término de error en el periodo 1, pero a los demás, en los periodos del 2 en adelante, le ponemos 1, que es el beta 0 que tenemos ahí en las diapositivas, más el rezago de esto, más el término de error, desde la observación 2 hasta la última. Eso es lo que le estoy diciendo. Y después le hacemos estacionario, digamos, más sencillo. Entonces, esto es estacionario con deriva y esto es estacionario con tendencia determinística. ¿Okay? Que es esto que tengo acá. A ver qué ocurre en cada caso y cómo se ve. Lo que estoy por hacer acá es básicamente hacer mínimos cuadrados ordinarios, mostrar los residuos, mínimos cuadrados ordinarios y mostrar los residuos. Nada más. A ver cómo se ve eso. A ver. Voy a poner el código para que se vea bien qué estoy haciendo. Entonces hago unas regresiones de mínimos cuadrados ordinarios. Y en el tiempo. Entonces estoy quedándome con los residuos de esta regresión. ¿Para qué? Para quedarme con la parte neta de tendencia. O sea, le estoy eliminando la tendencia a la serie. Y acá estoy eliminando la tendencia de otra serie en donde yo sé que tiene una tendencia determinística. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo para los dos. Entonces hago las primeras diferencias acá. La primera diferencia de esta serie, ¿okay? Que tiene una tendencia determinística. Y esto tiene una tendencia que viene del proceso de red unitaria con deriva. Y estos son los residuos. Entonces, ¿qué nos va a dar acá? Las medias sí son muy parecidas. Fíjense, la primera diferencia me da 1, que era lo que uno esperaría. Pero cuando yo tengo la tendencia determinística, fíjense, la desviación estándar es 1.35 y acá me da 0.97. O sea, esto es como más eficiente. ¿Ok? Porque no le estoy introduciendo ruido. Entonces, fíjense que en cambio esto tiende a 0. En cambio, fíjense que acá es mucho más impreciso la desviación estándar. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora. O sea, generalmente la gente utilizaría esto, digamos, en la serie, que tiene tendencia determinística y funciona bien. Claro, si la serie no tiene una tendencia determinística, la cosa funciona un poco mal. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero esto es lo que uno haría siempre. Uno se quedaría exclusivamente con la serie neta de tendencia y con eso estudiaría uno. Con eso trabajaría uno. Una tendencia lineal, sencilla. O sea, no es tan complicado. No, este no ya. Obviamente podemos irnos un poquito lejos. Ojo, que esto es medio raro que a uno le pase en la práctica. Pero lo voy a mencionar igual porque es una curiosidad teórica interesante. ¿Qué pasa si ya tenemos algo que sea estacionario, pero ya le estamos poniendo otra diferencia simplemente porque queremos que sea estacionario? En algún escenario uno le podría pasar que si uno tiene la duda sobre si es estacionario o no es estacionario, uno dice, no,
tengo alguna sospecha que no es estacionario, entonces lo voy a sobrediferenciar. Entonces supongamos que sea ruido blanco la serie, y la esperanza me da 0, la varianza me da sigma cuadrado, entonces no debería diferenciar esto, porque claramente un ruido blanco es estacionario, entonces ¿para qué? Pero supongamos que uno lo haga. Supongamos que uno hace la primera diferencia, entonces está uno tomando la primera diferencia un ruido blanco. Sencillito. Entonces la esperanza también nos sigue dando 0, en donde va a haber problemas con la varianza, porque es esto menos esto. Y cuando uno utiliza propiedad de varianzas, esto es la suma de la varianza de esta resta, pero no va a dar la suma de esta esperanza más la suma de esta esperanza. Entonces tenemos 2 sigma cuadrados. Entonces volvemos a tener el mismo costo que hablábamos. Pero estamos diferenciando algo que no deberíamos haber diferenciado y el costo en el que incurrimos es que tenemos más varianza por culpa de haber diferenciado de nuevo. Porque estamos ya lidiando con algo que es estacionario. Entonces la varianza se duplica producto de haber sobrediferenciado el que sea estacionario. Entonces uno debería, en la práctica, si uno está en la duda, si uno diferencia una vez más, fijarse si la varianza se aumentó. Si aumentó es porque hay alguna evidencia de que en una de esas no deberíamos haber hecho eso. Y obviamente el otro gran problema, para que esté más enredado de demostrar, se lo estoy dando directamente al resultado, porque es bien largo de demostrar esto, que la covarianza entre dos términos se vuelve menos 2, 1, 1 y negativo. O sea, en el libro está la prueba, o sea, básicamente están introduciendo correlación serial en la serie. Eso es lo que está diciendo acá. Están introduciendo correlación intertemporal. Culpa de haber hecho eso. Uno no debería haber hecho eso. Eso me da menos 1 medio. Se puede probar, fíjense en el libro de Leventis, ahí está probado. Es bastante largo y uno llega a este resultado. Fue bastante. ¿Okay? Entonces introduce autocorrelación negativa. Autocorrelación negativa entre los datos. Bien, listo. Entonces eso es en términos de estacionariedad de serie. ¿Por qué a la gente le preocupa el tema de que la serie sea estacionaria o no estacionaria? Ahora sí entramos al maravilloso mundo, pues estamos sobrados de tiempo, de las pruebas de radio unitaria. Entonces sabemos, porque ya lo acabamos de estar viendo, que si las series se dicen son mal comportadas, porque a ver, la raíz unitaria es una de las posibilidades de no estacionariedad, pero es la que más preocupa en general, y es la que generalmente se estudia. Entonces, vamos a ver qué pruebas existen para tratar de ver si hay raíz unitaria. Porque, de nuevo, si hay evidencia de raíz unitaria, es evidencia de no estacionariedad, entonces no podemos trabajar con esas series. Por eso la gente hace pruebas de raíz unitaria antes de proceder con todo el análisis econométrico. Obviamente que se puede tener no estacionariedad sin que necesariamente haya raíz unitaria, pero es la más común. Porque puede haber una tendencia determinística o una caminata aleatoria, ya lo acabamos de ver, y eso que sea no estacionario en cualquiera de los dos casos. En cambio, uno tiene una tendencia determinística y otra estocástica. Pero obviamente lo que necesitamos saber es sobre si el proceso con el que estamos lidiando es estacionario y saber si esa es la fuente de la estacionariedad. Vamos a ver varias pruebas que existen. Y de hecho, como les digo acá, creo que la próxima vez, ya no tengo tiempo, voy a crear más, porque hay muchas. O sea, ahora en estos meses he estado aprendiendo de más pruebas de raíz unitaria, cada una tratando de atender cosas diferentes. Si tengo tiempo, voy a agregar una más, que se me parece que está interesante y está implementada en STAT. Por ejemplo, hay una prueba de raíz unitaria donde la hipótesis nula es que tenemos raíz unitaria. Esas son las pruebas más clásicas, que se llaman las pruebas de Dickey-Fowler y de Dickey-Fowler aumentado. Esas son las dos más clásicas lejos. O Dickey-Fowler de modelos de mínimos cuadrados generalizados. Esas son básicamente las otras va a ser una versión un poco más sofisticada de las demás. Vamos a ver esas. La otra que también vamos a ver que es muy conocida, bueno, está la Phillips-Perron también,
Y está esta otra que es al revés, que son pruebas en donde la hipótesis nula es que sin que la hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Entonces, hay unas pruebas en donde la hipótesis nula es que hay raíz unitaria, ¿va? Que eso trae algunos problemas. Y entonces uno busca rechazar o no rechazar, y en cambio acá uno busca no rechazar y después rechazar. La más famosa de esas, que no voy a tratar de leer eso, es KPSS. Bueno, los apellidos es el paper canónico que inició con ese tipo de pruebas. Pero vamos a llamar prueba KPSS, que es más fácil. Entonces, ¿cuál es el modelo más general que vamos a estar tratando? Es este. Este es el más clásico, lejos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos modelando la posibilidad de que esto sea un AR1, pero con tendencia. Eso es lo que estamos haciendo. Sencillito. Entonces, la prueba Dickey-Fuller inicia de eso. ¿Ok? Inicia de eso. Casi todas las pruebas de raíz unitaria parten de esto. Y suponen que ET es ruido blanco. ¿Ok? En donde difieren un poquito las pruebas, digamos, es cómo plantean esta ecuación. Esa es la única gran diferencia. Entonces, típicamente se juega con una media móvil así, o un proceso estacionario con media cero, o con no cero, o se prueba una caminata aleatoria con derivativa, o una tendencia determinística. Entonces hay muchas posibilidades sobre cómo jugar eso, y se puede especificar de diferentes formas las pruebas de red unitaria. ¿No? Sobre cuál de todas esas posibilidades probablemente es cierta. Entonces veamos la prueba de Dickey-Fuller, que es lejos la más común y casi toda la gente que hace serie de tiempo la conoce. Y en base a esta es que se han armado todas las demás. Entonces este es como el ladrillito del edificio. Entonces, también se llama prueba Dickey-Fuller o DF, o Dickey-Fuller aumentada o ADF. Por si lo ven en algún paquete, típicamente la gente le pone el ADF. Es muy raro que se corra solamente la DF, normalmente se hace la ADF. Vamos a ver la DF. Que hay una ligera diferencia, nada más. Casi todo el mundo hace la ADF, aumente de Dickey-Fuller. Entonces, pero lo que tienen en común todas ellas es que la hipótesis nula es que existe raíz unitaria. Entonces, si uno no puede rechazar la hipótesis nula, es que hay evidencia de raíz unitaria. Uno se tiene que acostumbrar a eso. En cambio, si se rechaza la hipótesis nula, es que no hay evidencia de raíz unitaria. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, cómo funciona la prueba. Entonces, bajo la hipótesis de que hay raíz unitaria, ahí es donde está el problema, bajo la hipótesis de que hay raíz unitaria, resulta que los estadísticos de prueba no se distribuyen ni como T ni como normal. ¿Okay? Ese fue el gran aporte de Dickey y Fuller, que eran dos econometristas diferentes. Uno se llamaba Dickey, otro se llamaba Fuller. Y precisamente ellos, siendo econometristas que derivaron esta prueba, mostraron que la distribución de probabilidad de este estadístico de prueba tiene una distribución diferente a la T y diferente a la normal. Entonces, esa nueva distribución, no me acuerdo cómo la habrán llamado ellos, en su paper canónico, la literatura pasó a llamarla distribución Dickey-Fuller. ¿Okay? Entonces, por eso, Stata, Python, R, cualquier software estadístico hace la distribución, pero no hace la prueba de hipótesis clásica, sino que lo hace con la distribución de Dickey-Fuller. Entonces es un poquito diferente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Un poquito diferente. Esa distribución se llama Dickey-Fuller. Entonces veamos, por ejemplo, una caminata aleatoria así. Entonces estamos suponiendo de nuevo que tenemos una caminata aleatoria. Entonces la hipótesis nula es que tenemos una caminata aleatoria. Y la alternativa es que no es una caminata aleatoria, sino que es beta. Donde estamos suponiendo, o sea, la alternativa es que haya estacionariedad. Esa es la idea, que beta en valor absoluto es menor a 1. Entonces haya estacionariedad. La intuición que nos dice a nosotros, o sea, si uno aprendió bien econometría hace tiempo, la intuición a uno le diría, entonces la forma sencilla de probar esto es correr esto. Eso es lo que uno haría, ¿no es cierto?
rápido, o sea, dado que quiero probar esto, y me fijo cuál es el valor que da beta. Esa es la intuición que uno haría. Uno haría mínimos cuadrados, que uno hace una prueba T. Listo, digamos. O sea, y uno hace una prueba T si beta es igual a 1. Dick y Fuller fueron los que demostraron que eso es equivocado. Que eso no se puede hacer. Porque bajo raíz unitaria, la distribución de beta no se distribuye. El estadístico de prueba para beta no se distribuye con la T. Entonces no se puede hacer una distribución T. No se puede hacer una prueba T. Ese es el problema. En cambio, ellos lo que hacen es decir, no, lo que se puede hacer es restar a ambos lados esta ecuación, y hecho eso, puedo reescribir la ecuación de esta forma. Y hacer la prueba de hipótesis sobre esto, pero ellos dicen lo que puedo hacer, en vez de hacer esto, puedo hacer la prueba de hipótesis de que esto es igual a 0 o no, pero utilizando la distribución que nosotros estamos derivando. Eso es lo que ellos probaron. Y probar si esto es 0. Entonces, como no sigue una distribución T, entonces se usa la distribución Dickey-Fuller. Pero entonces, cualquier prueba Dickey-Fuller tras bambalina está corriendo esto. ¿Okay? Y haciendo una prueba de significancia igual a 1, pero utilizando la distribución Dickey-Fuller, no utilizando la distribución T. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo funciona eso y cómo se hace. ¿Cómo se hace? No es difícil, no es difícil. Pero bueno, en su versión más sencilla. Bueno, primero que nada les muestro la línea. Creo que esto es una caminata aleatoria por definición, porque está simulado. Pero fíjense que lo que siempre le digo a la gente, que a ojo no es posible ver sobre si esto es una caminata aleatoria. Podría ser que sí, podría ser que no. Para eso existen las pruebas. Las pruebas son para demostrar si eso que estoy viendo es o no es. Entonces fíjense cómo funciona esta prueba. Y en casi todo funciona igual. Le estoy diciendo, corro una D-Fuller, Dickey-Fuller, X, sin constante, o sea, para que sea una caminata aleatoria sin derivada. ¿Okay? Sin constante. Y muéstreme la regresión. Si yo no le pongo eso, no me va a mostrar la regresión. Lo estoy haciendo para que lo vean. Bueno, acá me dice de frente, Dickey-Fuller test for unit root, número de observaciones que está usando, número de rezagos 0, la variable. Y fíjense que eso es muy importante, por eso probablemente uno tiene que leer la salida de data. Dice, la hipótesis nula es que esto se trata de una caminata aleatoria sin deriva. No dice de frente. Entonces estoy suponiendo que no hay deriva, que A es 0 y que no hay un término de tendencia, porque también le puedo poner tendencia, también eso es 0. Dado eso, él me dice, el estadístico T de prueba es 1.306, pero uno no, de nuevo, no lo compara con la distribución T, sino que lo compara con la distribución Dickey-Fuller. Y uno lo que hace es comparar este número respecto a lo que ya está previamente calculado, que es 2.6, 1.95 y 1.61. Y esto, si se dan cuenta, está por debajo de este. O sea, está mucho más cerca de 0 que este. Entonces, bajo este esquema, ¿puedo rechazar o no puedo rechazar la hipótesis nula? A los niveles de significancia usuales. ¿Se puede rechazar la hipótesis nula o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo digo que no se rechaza. A los niveles de significancia usuales, ¿se rechaza o no se rechaza? Ustedes son 4 personas y pueden responder cada uno algo. A ver.
¿Se rechaza o no se rechaza? Esto como repaso de... Se rechaza es que no es una caminata aleatoria. La hipótesis nula es esta. Y el estadístico de prueba es este. Y el estadístico hay que compararlo con los valores críticos. Esto es lo mismo que ustedes aprendieron hace, ni siquiera en econometría, en métodos hace 1000 años. O sea, es lo mismo que habían aprendido ustedes a hacer inferencia estadística, que uno comparaba el estadístico contra la distribución. Lo único que cambió acá es que la distribución es diferente. Una distribución de Key-Fuller. Pero es la misma técnica, digamos. Y por último. Ok. No se rechaza. Les toca repasar inferencia. Fíjense que estos son los valores críticos y este está mucho por debajo del valor crítico mínimo que debería ser 10. ¿Okay? Entonces debería estar incluso en negativo, debería ser negativo y en valor absoluto ser muy alto. ¿Okay? Es muy parecido a como es una prueba T. ¿Okay? ¿Se acuerdan que una prueba T, lo que uno busca es que el estadístico T, o rule of thumb, donde la muestra es grande, uno busca que sea mayor a 2. ¿Okay? Esa es la clásica. Acá no sirve ese rule of thumb porque la distribución es diferente. Entonces, ojo con eso. Pero básicamente es muy chiquito. Es muy chiquito. ¿Okay? En comparación a este estadístico. Igual en este caso es consistente con la T, ¿no? O sea, en este caso. ¿Cómo consistente con la T? Con la diferencia que sale de cada regresión. Ah, sí. Porque acá está el coeficiente y acá me da el estadístico T acá. Pero lo que es importante es que acá este estadístico no puedo confiar en esto. Tengo que confiar en esto. Sí. En este caso, como excepción. Sí. Sí, pero hay que tener cuidado de que uno no puede confiar en esto. Uno le tengo que confiar en esto que está acá arriba. ¿Okay? Es para que me muestre la regresión. Entonces, pero dicho todo eso, esto es evidencia de que hay raíz unitaria o de que no hay raíz unitaria. Esa es la clave. Esto es evidencia de que hay evidencia de raíz unitaria o que no hay evidencia de raíz unitaria. Esa es la clave. Para eso sirve la prueba. ¿Cuál es la hipótesis nula? Y no estoy pudiendo rechazar la hipótesis nula. Entonces sí hay evidencia. Es exactamente al revés. ¿Ves? Y hay que acostumbrarse a esa lógica. Entonces hay evidencia a favor de una raíz unitaria. Porque no puedo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, ojo con estas pruebas. Porque van un poco en contra de cómo uno ha sido entrenado. ¿Ok? Van un poco en contra de cómo uno es entrenado. Veamos esta otra, por ejemplo. Add examples. Rechazo raíz unitaria, exacto. Si yo rechazo raíz unitaria, exacto, entonces estoy a favor entonces si rechazo la hipótesis de raíz unitaria, es evidencia en favor de estacionariedad. O sea, es lo que la prueba te está diciendo. ¿Okay? Hasta ahí todo bien. Exacto. Bien, vamos a ver este otro. Cargo esta otra prueba, esta otra base, perdón. Hago la misma prueba. Hago la misma prueba. Con otra base, con otra variable, pero estamos no con otra base de datos. Entonces este X es diferente. Ojo, ¿no? Pero estamos utilizando la misma hipótesis nula de que es una caminata aleatoria sin deriva. Y el estadístico de prueba es menos 30. Y lo estadístico de prueba, en este caso, porque de nuevo la distribución cambia, es menos 2,58, menos 1,95, menos 1,62. En este caso, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Sí, porque el valor absoluto del test está
es enorme. ¿Okay? Está por arriba incluso del 1%. Entonces estoy rechazando incluso al 1% de significancia estadística. O sea, es bien grande. Entonces estoy rechazando la hipótesis nula. Entonces, no hay evidencia de rayo unitario. ¿Okay? No hay evidencia de rayo unitario. ¿Okay? Pero, esta es una de las razones que yo les voy adelantando de por qué han ido surgiendo más pruebas a lo largo del tiempo, porque esta es la más vieja, la original, la primera de todas. Hay una problemita que tiene esta prueba, conocido, que fíjense que yo estoy corriéndolo con, en esta original yo lo estoy corriendo con 3.000 observaciones, casi 3.000 observaciones. Y recordemos lo que yo les decía, que típicamente en economía vamos a lidiar con muestras más chiquitas, no 3.000. Supongan que tienen mucho menos, supongan que tienen menos de 100. Entonces tiraron un montón de observaciones y fíjense que el estadístico T se sigue rechazando, pero bajó un montón. ¿Okay? Se bajó un montón. Y ese es un problema típico de esta prueba. O sea, en muestras chicas, cuando las muestras sean chicas, en general tiende a no funcionar muy bien. O sea, se dice que esta prueba tiene un poder relativamente bajo. ¿Okay? O sea, no tiende a rechazar lo suficiente la hipótesis cuando debería rechazarla. Básicamente hace eso. Entonces hay que tomarlo con un poquito de pinza. Y por eso uno no confía en una prueba, sino en varias. Uno hace varias pruebas. Y no todas, tristemente hablando, me ha pasado, le indican a uno lo mismo. A veces una se contradice con la otra. Entonces es un dolor de cabeza. Obviamente lo podemos hacer un poco más complicado. Podemos hacer algo como esto. También se puede. ¿Okay? Entonces ya tenemos esta expresión. Pero podemos hacer lo mismo. Podemos hacer la misma técnica de recién. Le agregamos una constante y tenemos esta expresión. Entonces hacemos la prueba de Dickey-Fuller, pero hacemos lo mismo, solamente que cambiándole algunas cositas mínimas. ¿Okay? Podemos hacerlo así, o sea, básicamente, y esto es lo que normalmente uno haría, uno corre la Dickey-Fuller, pero le pone y muestra la regresión. O sea, no le saco la constante, le dejo la constante. Porque es más flexible, digamos. Es más flexible. Pero puedo hacer lo mismo de recién, pero no le dejo la constante. O sea, le estoy dejando a la deriva, básicamente. Estoy dejando que sea una caminata aleatoria, pero con deriva. Fíjense que acá ya las cosas ya no son tan claras como recién. No son tan claras. Entonces acá es, bueno, dice sin deriva. Ah, porque es la constante, pero debería ser deriva. No sé por qué dice sin deriva. Acá le estoy sacando el const a la regresión. Pero fíjense que acá, y afortunadamente acá hasta nos está tirando un p-value. O sea, este es un p-value de McKinnon. A mí me gusta mucho ese p-value porque me simplifica la vida. Entonces fíjense que ahora ya no hace falta, gracias a ese p-value, a comparar esto con esto, con esto, con esto, sino que simplemente leo el p-value, que es lo que a uno lo instruyeron en introducción a econometría, que me decían, no, lea el p-value y es toda la vida más fácil. Pero fíjense que justo en este caso el p-value da 0.07. Entonces ahí ya uno ya es como que, o sea, no está tan seguro. ¿Okay? Uno ya no está tan seguro de si rechazar o no rechazar la hipótesis. Y fíjense que lo único que saqué es el cons. Entonces ahí sí ya uno empieza a tener dudas sobre qué está funcionando y qué no. Y es la misma prueba. También le puedo hacer esta con la misma prueba, solamente con otra base. Y de hecho acá me está mostrando la regresión, que es la cons, lo que a mí me molesta. Acá, que la estoy introduciendo, pero acá sí puedo rechazar con bastante fuerza en la hipótesis nula de rayo unitaria. Normalmente uno lo correría así, ¿no? Solamente para
para que lo sepan. Yo no lo dejaría así. Vamos, esta es la prueba típica de Dickey-Fuller que uno haría. Pero uno haría algo un poco más sofisticado, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero ya cambiándole unas cuantas cosas, uno ya se puede quedar seguro o no seguro. Esta es la que uno haría en la práctica. La prueba de Dickey-Fuller aumentada. Básicamente es lo mismo, pero lo que se hace es agregarle términos rezagados. ¿Okay? O sea, para que por autocorrelación los residuos y tener en cuenta procesos de orden ARP. Esa es la idea. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es asumir que el proceso es solamente AR1. No estamos suponiendo que es AR2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, en cambio, la general, la aumentada, sí nos permite eso. ¿Okay? La aumentada sí. Entonces, básicamente lo que hacemos es suponer, por ejemplo, un AR2. Y lo que estamos haciendo es hacer la misma técnica de recién, eso de restarle al lado y lado. Y lo que está corriendo uno es esto, que es más enredado. ¿Okay? Pero tranquilos que la máquina lo hace solo, no se estresen con eso. Entonces lo que hace uno es hacer la prueba sobre este término y no sobre este término. Entonces la idea es que estos son los términos autorregresivos y este es el término que yo quiero probar. ¿Okay? Entonces lo que se está probando es este término que está acá. A ver si esto es igual a 0 o no es igual a 0. Ese gamma. O sea, es un estadístico de prueba, no son 20 estadísticos de prueba. Sigue siendo un estadístico de prueba, pero ahora ese estadístico de prueba depende de varios betas. Entonces no es tan raro como parecería a simple vista. Entonces esa es la prueba que está haciendo la cosa tras bambalinas para un AR2. Para un AR3 hace lo mismo. Uno le está poniendo todos estos términos y está fijándose sobre si esto es 0. Entonces, estos son los términos autorregresivos que le está agregando para un orden ARP. Y permanentemente lo que hace esto es chequear la significancia estadística de este gamma. Eso es lo que está haciendo, en pocas palabras, la prueba. Entonces, lo que básicamente está haciendo es fijarse en una caminata aleatoria versus una estadística, una caminata aleatoria con deriva versus una tendencia determinística. ¿Okay? O sea, básicamente la más general de todas es esta expresión, donde típicamente uno le agregaría un término de tendencia para que el análisis, como yo les decía, sea neto de tendencia. Eso es lo que típicamente uno haría. O sea, agregando todos esos términos rezagados para considerar procesos ARP. Y la última, dicho todo esto que acabo de explicar, con teoría nada más. Hoy en día ni siquiera uno haría un ADF, lo que uno haría es esta, porque esta es la mejor. De todas las pruebas de Dickey-Fuller que se han inventado, esta es la más fuerte. Esa es lejos la más fuerte. Porque básicamente lo que se hace, dice, en vez de introducir un término de tendencia en la prueba de regresión, lo que hace esta prueba, hace la misma prueba. Pero lo que hace, dice, no, en la primera etapa lo que podemos hacer es quedarnos con esto neto de tendencia y estimamos esta prueba de Dickey-Fuller. Pero cada uno de sus sombreritos significa que la serie ya está neta de tendencia. Y no lo vamos a probar, pero se podría demostrar que esto, que está hecho por mínimos cuadrados generalizados, es mucho más robusto, o sea, tiene mucho más poder que la muestra, que la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Por eso esta es la que la mayoría de la gente sí usa, porque es la que tiene más poder. ¿Okay? Y me da la posibilidad de correr con cuantos regresores quiera y me controla por tendencia. Entonces, la mayoría de la gente usa eso. Entonces, cuando ustedes vean ADF o DFGLS, es porque la gente está usando esta variante, ¿verdad? Pero sigue siendo una Dickey-Fuller. Solamente que es una Dickey-Fuller modificada para que tenga más poder, para que sea más potente. ¿Esa no tiene la propiedad de tamaño de...? Esta no. Tiene mucho más poder que las usuales. ¿Okay? O sea, básicamente rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria de forma mucho más consistente. Entonces, en general, la gente, la que más le gusta, dentro de las Dickey-Fuller, porque sigue siendo una prueba Dickey-Fuller, esta es la que la mayoría de la gente le gusta. Le gusta. Esto se puede hacer con la DFGLS. Veamos rápidamente cómo funciona la DFGLS.
Vamos a probarlo con cualquiera de estas. Por ejemplo, DFGLSX. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso es lo útil de esta. Esta vez me dice, Dickey-Fuller Generalized Least Square Test for Unit Root. Lo está haciendo con varios rezagos posibles. Él lo está, y hay un criterio, vamos a hablar, eso lo tengo también en la presentación, del máximo número de lags que va a hacer. Pero fíjense que esto es bien general. Lo que hace el comando automáticamente es correrlo con de 1 a 12 rezagos. Se aprueba todo. O sea, y lo hace en una fracción de segundo y no tenemos que indicarle nada a Stata. Y después lo que nos dice acá abajo es, bueno, yo no le puedo decir a usted cuál de todo esto debería elegir, pero hay criterios de bondad de ajuste acá. Entonces dice, el que normalmente a la gente le gusta es este, el min SIC. ¿Okay? Creo que se llama Schwartz Information Criteria. Creo que esto es Modify Akaike Information Criteria. Y este es la NG Perron. Normalmente esto va a indicar lag bajos y este lag altos, como por acá. Normalmente a uno le gusta por lo bajo, o sea, normalmente a uno, pero depende del gusto del autor. Normalmente uno trata de elegir algunos. Si se fijan en un rezago, fíjense, este estadístico de prueba está justo por debajo del 10%. Entonces uno diría, la hipótesis de raíz unitaria no se puede rechazar. Entonces hay evidencia a favor de la raíz unitaria. Pero hay que tener un poquito de cuidado porque si nos puede pasar, por ejemplo, en este caso, que con 6 rezagos eso ya no sea cierto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, con un rezago es una respuesta, con otro rezago es otra respuesta. Y en la misma prueba, ¿no? La misma prueba. Entonces a veces uno se va a encontrar con esos dilemas. ¿Cuál es la verdad? Bueno, no se toca probar con otras pruebas de raíz unitaria. Pero nos puede pasar eso. Y fíjense que el número de observaciones es relativamente bajo. Si el número de observaciones en una de esas fuese altísimo, en una de esas nos da más consistente. Pero ese problema lo vamos a tener muchas veces cuando el tamaño de muestra sea pequeño. ¿Okay? En cambio, veamos por ejemplo otro ejemplo. Este por ejemplo, este es el ejemplo que yo tiré a observaciones. Si hago la misma prueba, pero con muchas observaciones, no, me cambié me cambié de muestra, pero no importa. Fíjense, cuando las muestras son muy grandes, en general siempre estos estadísticos son gigantes. ¿Okay? Entonces, no importa el número de observaciones en estos escenarios. O sea, la respuesta no va a cambiar radicalmente. Pero si me quedo con una muestra chiquitita, ahí sí ya. Ya depende. Entonces, para 12 rezagos no rechazo la hipótesis, para un rezago sí rechazo la hipótesis. Entonces, estas pruebas, incluso la de FGLS, tienden a tener ese problema, que con muestras chiquitas no funcionan súper bien. Con muestras grandes, en general funcionan súper bien. Pero hay que tener cuidado. De hecho, creo que hay un taller donde yo les puse que prueben eso. Que simulen ustedes la raíz unitaria y prueben las diferentes pruebas de raíz unitaria. No hay regla definitiva sobre cuántos rezagos, lo que yo les decía recién. Ustedes pueden hacer de 1 a 12 rezagos, una cosa así. La elección, o sea, bueno, no la elección, sino que salga la cantidad de rezagos, 12 o 20 o 30. Sí. Es con base a... El máximo, decís vos. Sí, ese máximo. Sí, a eso vamos a hablar. Obviamente, algunos investigadores lo que hacen es tratar de hacer que no exhiban autorregresión. Se puede hacer eso, ese es un criterio. Otros empiezan con mucho rezago, ese es más mi criterio.
y eliminan los que términos no significativos. O sea, vas corriendo y vas diciendo, no, esto ya es una exageración, digamos, o sea, vas eliminando los que son no significativos. La guía, en general, le tenés tantos rezagos hasta tener ruido blanco. Pero podemos tener muy pocos rezagos y vamos a tener ratio autocorrelacionado y demasiado rezago y estamos estimando más de lo que necesitamos. En general, ¿qué es lo que uno hace? Hace unas pruebas T, comienza con muchos rezagos, o sea, eso es lo que uno haría típicamente en la práctica. Comienza con uno con mucho y va eliminando uno. Si el coeficiente en el plazo, el rezago más alto es no significativo, típicamente un valor mayor a 10, entonces se elimina eso y se vuelve a estimar. O sea, uno va estimando las regresiones. Y repetir según se necesite. Típicamente el máximo que uno elige es el término que sale de esta expresión, eso creo que viene de un paper, que es el número entero del máximo número de periodos que tenemos, raíz a la cuarta de esto multiplicado por 12. O sea, eso es un criterio. O lo que les acabo de estar en la stata, digamos, utilizar el criterio de NG-Perron, ¿okay? Que es otra posibilidad. Típicamente esto creo que es lo que Stata usa. Stata utiliza este criterio para elegir el máximo. ¿Okay? ¿Qué es lo que uno hace en la práctica, honestamente? Uno lo que hace es dejar que... ¿Cuál de todos tengo acá? Porque Stata lo que hace, acá él dice maximum lag 12 y él automáticamente nos dice acá y uno se va por alguno de estos criterios de información. Y uno trata de más o menos esto de parecido, digamos, o sea, súper diferente de donde uno se empieza a preocupar y uno se pasa a otras pruebas. Okay, este es el máximo que está eligiendo automáticamente. Pero no hay criterios absolutos, digamos, o sea, sobre cuántos hacer, con cuántos rezagos hacer, no hay una guía absoluta, a uno le toca ir probando. Y de nuevo, hay diferentes criterios de información también. Y hay un montón de otras pruebas alternativas. Entonces uno toca que más o menos el grueso de las pruebas que uno esté haciendo le estén indicando las mismas respuestas. Si no, a uno le dicen que uno está incurriendo en cherry picking. Aunque es gracioso, porque yo también me ha pasado que yo he mostrado muchos resultados de pruebas y me dicen, ay, no se entiende nada. Yo como, bueno, pues entonces, ¿hago cherry picking o no hago cherry picking? O sea, entonces, bueno, también ese es el otro problema. El tema es que cuando uno hace tanta cosa, al final uno no se le entiende que está haciendo uno. O sea, bueno, también pasa. Uy, ¿qué pasó? Llevamos el último ejemplo y la clase que viene seguimos. Hagamos solamente este último. Corramos todo. Esto, para que sepan, es un comando de la Reserva Federal de Estados Unidos. Creo que esto es tasa de desempleo. Tasa de desempleo. Y uno está descargando la tasa de desempleo, digamos, y esto es un serial. Si ustedes quieren utilizar este comando, sí o sí les toca bajarse de descargar, pedir un serial. Este serial es gratis, entonces no hay lío, no es que yo pague algo por esto, o sea, lo pueden conseguir fácil. Esto importa la serie de desempleo a nivel trimestral. Al final del mes creo que es esto. Trimestral. Nos está bajando trimestral desde 1948 hasta el 2005. De forma trimestral. Eso me lo está haciendo rápido. Entonces acá le estoy diciendo, está en Employment Rate, le hago un rename nada más, le digo que es una serie de tiempo. Entonces me dice serie de tiempo, bueno, no le estoy diciendo que es trimestral, le debería haber dicho que es trimestral. Y acá estoy diciéndole que me corra la Dickey-Fuller. La Dickey-Fuller de vuelta aumentada. Le estoy diciendo que me agregue 12 rezagos, eso es lo que le estoy diciendo acá. Entonces 12 rezagos, creo que 12 rezagos es una exageración para una serie trimestral, pero bueno, dejémoslo así, yo creo que lo saqué de Levendis. Tiene 297 observaciones, estaba bien, digamos, es una serie relativamente larga. Número de rezagos 12, lo corre. No voy a mostrar la regresión, no me parece que sea tan relevante, pero fíjense que es una caminata aleatoria con o sin deriva, no sé por qué lo pone así. Pero lo que a mí me importa es el p-value.
Entonces, fíjense que el p-value está por arriba de 0,10 y no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿eso es evidencia a favor o en contra de la raíz unitaria? A favor, ¿ok? Pues no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, hay evidencia de que la serie de desempleo sufre de raíz unitaria. Pero de vuelta, no nos quedamos solo con esto. Tratamos de probar otras alternativas a ver si nos sigue diciendo lo mismo. Por ejemplo, DFGL, por eso me gusta más esta. Porque corre con todas. Entonces, dejo que la máquina me diga el máximo. Por ejemplo, acá el máximo es a 15. Es una locura, pero bueno. Pero fíjense que está bueno que los criterios de información indican que deberíamos elegir entre 1 y 2 rezagos. Entonces, no es que de 1 a 15, digamos, sino 1 a 2. Entonces, bueno, hay uno más o menos está bien parado. Entonces, fíjense que acá, de acá el problema es que no tenemos p-values, sino que acá me da 3.097. Entonces, al 5% ya lo podemos rechazar, entonces más o menos uno, dice, puede ser, podemos rechazar, pero ahora pues rechazamos la hipótesis vamos para el otro lado. Y a 2 también. Entonces, acá estamos rechazando, pero es que en el anterior que acabo de hacer el primero, tenía 12 rezagos. En cambio, acá estoy utilizando 1 o 2. Entonces, quizás esto me está diciendo no, que era lo que yo pensaba desde el inicio, que 12 era una exageración. Este comando está bueno porque prueba todos y me dice, de todas las regresiones, estos dos son los que dan el mejor bondad de ajuste. Entonces debería hacer 1 o 2. Entonces parece que no hay evidencia de raíz unitaria. Pues de hecho podemos ir acá, correr la Dickey-Fowler, pero en vez de correrla con tantos rezagos, lo corremos con 1 nada más. Y acá sí nos da que al 5% lo podemos rechazar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, con el tema del número de rezagos que uno usa acá. Porque podría ser que nos estemos pasando. Por eso la DFGLS a mí me gusta más. Me parece que da varias más guías sobre dónde pararse. Y tiene un montón de rezagos. Entonces uno dice... ¿Nos va a decir hasta qué rezago es significativo y posterior a ese rezago todos los demás nos van a dar no significativo? No, ¿Es posible que intercambie? No, él usa, sí, no estoy mal, podría estar mintiendo. Él está utilizando esto. Él está usando para elegir el máximo. El máximo. Y corre todo, hasta ese tope, digamos. Y él lo que te dice es, ok, de todo eso que acabo de correr hasta este tope, me he calculado las bondades de ajuste de cada uno de ellos y te voy a indicar para qué número de rezago da la mejor bondad de ajuste, no a la significancia. Ok, listo. Pero entonces en esa bondad de ajuste a lo que me refiero es si tengo el rezago 1 hasta el rezago 5 y en ese bloque rezago 1, rezago 5, vea, no sé, la significancia del 5% posterior a ese rezago 5 hasta el rezago máximo, puede cambiar a no significativo y será consistente ese no significativo o puede volver a ser significativo. Es buena pregunta. O sea, vos lo que estás diciendo es, suponiendo que vos ya hayas corrido esto, si te puede pasar que en algún punto acá sea significativo y acá no significativo y cosas por el estilo. Sí, te podría pasar. Es medio raro, pero te podría pasar. Típicamente lo que te va a pasar, o sea, lo que pasa más en la práctica, es lo que está ocurriendo acá. Que acá empieza siendo grandecito, pero fíjate que acá empezó en 3, acá subió y después empieza a bajar. Esto es lo que típicamente pasa. Y a medida que le estás metiendo cada vez más rezagos, empieza a bajar. Eso es lo que típicamente pasa. Con esto que incluyó, que son las bondades. Exacto. Uno se restringe a esto. Exacto. Sí, uno se restringe a esto. Para no enloquecerse, digamos. Porque si no en una... Imagínate que... Que no en una conspirativa de cuál sería. Exacto. No, porque además, acuérdate que en un análisis de un paper vos no analizás una variable, sino un montón. Entonces, imagínate, suponer que vos estés analizando, 5 variables, te tocaría 15 por 5, digamos. O sea, enloqueces al lector, digamos. Entonces, te toca elegir y decir, no, mira, o sea, si querés después te mando todos los resultados, pero trato de... lo que pasa es que, de nuevo, en qué momento vos estás siendo estricto y en qué momento estás haciendo cherry picking, es debatible, digamos, al menos. ¿En qué momento te estás usando los resultados que te convienen? O sea, es siempre debatible. Digamos, porque acá no hay ninguna guía que diga
Esto es lo que, esto, ni tampoco, y ahora, de nuevo, la clase que viene vamos a ver Philip Perron, KPSS, pero hay un montón más, digamos, o sea, yo poco a poco voy descubriendo más, digamos, estos son los clásicos, pero hay muchas pruebas de raíz, entonces no solamente todo esto que estamos viendo, sino que además hay un montón de otras pruebas. Entonces, ¿en qué momento uno pisa el freno? Bueno, que es subjetivo, es subjetivo. Listo, llegamos hasta ahí hoy.